la imagen con toque y sabor a Colombia. Y usted dirá, este pastor, hombre, si es patriota. Sí, soy un poco patriota de verdad, pero coincidencialmente no lo tenía calculado. Precisamente hoy que iba a hablar de Primera de Pedro y que Primera de Pedro tiene que hablar de patria, precisamente hoy es el partido histórico para la selección Colombia. Y yo, bueno, aprovechemos y metámosle color de Colombia. Y ahí quedó la imagen. Les voy a explicar la imagen para que ahorremos tiempo. Ustedes ven un terreno. ¿Cómo está el terreno? Está árido, está desértico, está resquebrajado, pero el terreno resquebrajado y desértico, hay unas bombas que se elevan. ¿Qué significa las bombas que se elevan? Se despegan de lo terrenal y suben arriba, al cielo. Más o menos, usted se va a dar cuenta que esa es la temática de Primera de Pedro. Primera de Pedro es una comunidad que en esta tierra está pasando pruebas. Primera de Pedro es una comunidad que en esta tierra está pasando por desiertos, está pasando por resquebrajamientos. Pero Pedro los invita: no miren desde esta tierra, elévense y pongan la mirada en el cielo y miren de otra forma. Entonces adrede se hicieron los globos, elevándose del desierto. Pero no solo, entonces usted dice, bueno, pastor, ya entendemos el desierto y ya entendemos los globos, pero noten que los globos tienen palabras: Padre, promesas, pureza, paz, premio. Wow, eso es lo que se ve en Primera de Pedro. ¿Qué le está diciendo Pedro a esa comunidad que sufría, a esa comunidad que estaba pasando prueba? Le estaba diciendo eso: hey, pilas comunidad, ustedes tienen esto. Entonces por eso los globos tienen mucho que ver. Y créanme, como lo voy a mostrar al final de la enseñanza, todo esto es coyuntural. El partido de hoy con Colombia, con Argentina, de Colombia con Argentina, tiene que ver con la predicación y se van a dar cuenta por qué. Yo dije, Señor, no hay coincidencias, todo es fríamente calculado. Yo no lo tenía planeado así, pero todo coincide que el día de que juega la selección Colombia era el día que correspondía a predicar Primera Epístola de Pedro, patria celestial a los expatriados terrenos. Es una comunidad que sufre, y vamos a ver que en Primera de Pedro, que tiene 5 capítulos, en cada capítulo hace mención del sufrimiento. Abra conmigo Primera de Corintios y vamos a darnos un paseíto bíblico por Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera epístola de Pedro 1:6. Mira la comunidad que sufre, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora vamos a ver qué era en lo cual ellos se alegraban. Ahora lo vamos a ver. Aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, la vida es muy linda. La vida es un jardín de rosas. Qué linda es la vida con sus rosas, pero no se nos debe olvidar que las rosas tienen espinas que nos hacen sangrar y llorar. Bienvenidos a la vida. Eso es lo que está diciendo Pedro, porque él está hablando de una alegría. Oh, sí, lo cual vosotros os alegráis. Y ahora usted se va a dar cuenta cuál es esa alegría. Pero él dice, aunque a pesar de esa alegría van a haber pruebas. Pero, oh, mi hermano, qué belleza lo que hay aquí. Cuando yo leí esto, entendí una pregunta que yo mucho tiempo me hice. Yo me hacía esta pregunta. Como pastor, yo conozco la condición de muchos de ustedes. Lo que, como dicen por ahí, caras vemos, pero corazones no. Y uno como pastor conoce más al pueblo que muchos de ustedes. Y yo me hacía esta pregunta, porque hay algunos cristianos que sufren más que otros. Yo conozco unos cristianos, hermano, que no salen de la prueba. Y otros
no son tocados por la prueba, son como confianzudamente decimos, ¿será que estos tienen rosca con Dios? ¿Será que son las ñañas de Dios, los privilegiados? Y yo como pastor, yo pensaba eso. Yo decía, ¿por qué unos son más probados que otros? Cuando yo leo esta belleza de texto y lo que el Señor me dice, mira, Wilson, si algunos son probados más que otros, no es porque yo tengo acepción de personas, sino porque unos lo necesitan más que otros. Dios no manda pruebas por mandar. No es que Dios está por allá todos programados en el cielo con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ven, no tenemos nada que hacer, ven, mandémosle una prueba a Charles. Las pruebas no son así. Las pruebas no es un Dios desparchado que no tiene nada que hacer y manda una prueba. No, el texto me dice si es necesario. En otras palabras, si no es necesario, no hay prueba. ¿Por qué vienen pruebas a la vida? Porque a veces es necesario. Y ese ser necesario a veces uno no lo entiende. Uno dice, pero ¿en qué va a ser necesario? Un ejemplo, Job. Yo ya prediqué el libro de Job, usted puede repasar esa predicación. Pero uno dice, ¿necesitaba Job la prueba? ¿Sí o no? Sí. Él mismo, después de terminar la prueba, dijo, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, ¿te sirvió la prueba? Entendí cosas que no había entendido. En el primer culto puse un ejemplo. Mi esposa tuvo una prueba que le duró 7 meses, 3 meses y 17 días. 7 años, 3 meses y 17 días. Nosotros tuvimos 5 hijos, uno de ellos se perdió en el vientre, el tercer hijo se perdió en el vientre. Y mi esposa durante 7 años, 3 meses y 17 días recordó el bebé que perdió. Cuando ella, ¿sabe qué pasaba? Muchas veces ella veía a una mujer en embarazo y resultaba llorando. Y yo la veía, yo trataba de entenderla. Pero después de 7 años, 3 meses y 17 días, ella entendió por qué perdió ese hijo. Primero fuimos a aconsejar a una mamá que había perdido el hijo. Y literal, ella vio una visión. Antes de ir a la persona, estábamos ya en la casa de la persona que íbamos a consolar y traer el consuelo porque perdió el hijo. Antes de entrar allá, ella vio una visión. Y en una visión, no vio la figura clara. Dice, era como un ángel, no sé si era Dios, pero le dijo, de 5 hijos que yo te di, te pedí uno, porque era el que más ibas a querer. Y yo no quería que hicieras acepción de personas. Fue tu Isaac. Y después de 7 años, 3 meses y 17 días, el Señor le dice, ¿me entregas tu Isaac? Porque no lo había entregado durante 7 años. Todavía lloraba, todavía tenía así. Y en esa visión, ella dice, entrego mi Isaac. Gracias Dios, porque todo lo que hace lo haces muy bien. Y quedó ya su corazón sanado. ¡Wow! Las pruebas no vienen por venir, mis hermanos. Toda prueba y toda aflicción que viene a nuestra vida tiene un si es necesario. Si no es necesario, no. Para los que tuvimos familias grandes, algunos no tienen familia grande, solo tienen perro y gato. Bueno, medio familia, no somos familia, pero listo. Pero para los que tuvimos más de 3, como en el caso de Wilson y la nana, de mis 4 hijos, hubo una hija que yo recuerde, yo creo que a esa hija nunca le tuvimos que disciplinar para nada. No, ese es un juicio hasta el día de hoy. Uno se va a ir a pasear y dice, les tengo organizado el viaje, ¿sabes cuáles son los lugares más baratos? Uno coge esto a tal hora, todo es así. O sea, organizadita, el estudio fue organizadita, uno no tenía que revisarle las tareas. No, esa muchacha marcha sola, no hubo nada. Pero hubo otra de las 4 que fue la que más hubo que disciplinar. Era la que dañaba las cosas, era la que no quería estudiar, todas esas cosas. La pregunta es, a esa que disciplinábamos más, Nana y yo queríamos más a la primera que a esta. No, la queríamos por igual. Lo que pasa es que una se le hacía más necesario que la probáramos, que la disciplináramos. Mis queridos, igualito es con Dios. Pastor, ¿por qué a mí me pasa más pruebas que al otro? Mi hijo, yo no sé en qué será, pero será que usted lo necesita más que otros.
Pastor, ¿y por qué lo necesito más? Porque es que a veces no aprendemos, y si no aprendemos, entonces aprendemos por las buenas o por las malas. ¿Quiere perder algo? Apéguese, aférrese, idolátrealo y Dios se lo quita. ¿Quiere usted de pronto que perder cosas? Entonces aduéñese de ellas. Es mejor aprender por las buenas. Me gusta más así que las pelas de Dios. Entonces las pruebas, esa comunidad, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y mira lo que dice el 7: para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba nunca va a destruir, jamás. Para un hijo de Dios la prueba purifica. Aunque duela en el proceso, sufrimos en el proceso, pero la prueba jamás destruye, purifica. Todos nosotros hemos tenido diferentes pruebas. Yo tengo en mi mente pruebas muy grandes, porque la prueba tiene algo. La prueba le deja a uno cicatrices. No se le olvide esto. Cuando uno pasa pruebas, eso queda aquí en la mente, no se olvida. Yo he contado tantas veces, mi esposa y yo tuvimos un periodo donde durante 3 años no probamos carne, y el día que ella probó carne se peló el paladar. Fue una de las pruebas que pasamos. Pero escuchen, pero si Dios me dijera, yo puedo retroceder el tiempo y te puedo quitar esa prueba, ¿qué prefieres? ¿Retrocedo el tiempo y te quito la prueba, pero te quito lo que aprendiste en la prueba? ¿O dejamos así y te quedas con lo que aprendiste en la prueba? ¿Qué creen que escoge uno? Dejé así, aprendí. La prueba es una belleza, el dolor tiene una hermosura. Este sería uno de los libros que yo quiero escribir, la belleza del dolor. Porque la prueba es como el oro, que entre más fuego le metan, más sube su pureza. Bueno, ves que era una comunidad que sufría. Capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación: si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo ¿qué? Ay, hermano, cuando se padece justamente, el dolor se pasa, pero se sufre más cuando se padece injustamente. Una cosa es el borracho que se gasta la plata el domingo, toda la plata del mercado, y el lunes no tiene plata para mercar. Está padeciendo porque no tiene mercado. Pero ¿qué le va a decir uno? Usted se la bebió. Eso es un padecimiento justo. Pero otra cosa es un papá que trabaja, que es fiel en todo y no tiene mercado. Ese padecimiento es difícil. Esta comunidad padecía injustamente. Cuando se padece injustamente, entre comillas, pongo ojo, entre comillas, porque no hay padecimientos injustos, lo que hay es padecimientos no entendidos. No se le olvide eso. No es que sean injustos, el hecho de que yo no lo entienda no quiere decir que sea injusto. Hay cosas que me salen, pero esta comunidad sufría injustamente. Y dice el 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que, bueno, eso lo vamos a ver después. Pero mire lo que dice el 19 y 20. Estaban padeciendo injustamente, eran abofeteados, pero dice algo, soporten esto. Vayan al capítulo 3, versículo 14. Cada capítulo de Primera de Pedro me está diciendo que era una comunidad que sufría. 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones. Esto es importante. Y ahora lo vamos a hablar. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es clave. Vaya al capítulo 4. Estamos mirando que cada capítulo de la epístola de Pedro nos está mostrando es una comunidad que sufría. El 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¡Ah, qué belleza! Cuando usted está pasando por pruebas, el Espíritu Santo, que es el Consolador, tiene un papel muy importante en el consuelo en la prueba, aunque tú no lo veas. Ahí está reposando el glorioso Espíritu de Dios. Y dice, estamos en el 14: ciertamente parte de ellos se les blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y por último, capítulo 5, versículo 9: el cual resistí firmes en la fe. 5:9: el cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? Hermano, ¿qué está diciendo Pedro? Epístola de Pedro es una epístola escrita a una comunidad que sufría injustamente, a una comunidad que era vituperada, a una comunidad que era señalada. Eso es la comunidad a la que le escribe Pedro. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y qué estaban pasando? ¿Qué era lo que les pasó que usted me habla de ello? Vaya al capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los expatriados. ¿Qué es un expatriado? Su nombre lo dice. Lo sacan de su patria. Un expatriado es lo sacan de su patria. ¿Por qué? Por X o Y razón lo sacan de su patria. ¿Qué es lo más parecido a expatriado en estos tiempos? Un desplazado. Yo no sé si aquí en el auditorio hay personas que vivieron el desplazamiento. En el primero está el pastor Pedro. El pastor Pedro vivió el desplazamiento, y la hermana Neris. Puede ser que aquí hayan desplazados. Gracias a Dios muchos de nosotros no hemos vivido el desplazamiento, pero yo he hablado con desplazados. Hermano, lo peor es un desplazamiento. ¿Sabe qué es el ser desplazado? Muchas veces lo único que usted puede sacar es la camisa y el pantalón que llevan puestos. De ahí no más. ¿Y ir para dónde? No sé. Futuro, no sé. Es tan terrible escuchar a los desplazados. Son unas historias tan tristes. Yo he oído, conocí a un hermano, tenía fincas, tierras, tenía todo, y en un día perdió todo porque lo desplazaron de su tierra. Esto es un expatriado. Ahora, que lo saquen a uno de un lugar, pero que lo dejen en la misma nación, es otra cosa. Pero es que esto no lo sacaron solo del lugar, sino de la nación. Yo no sé si algunos de ustedes han podido tener la oportunidad de estar en otra nación, pero es terrible, es terrible. Yo he sufrido cosas y me da rabia. Es una rabia no santa, es una rabia pecaminosa que tengo que pedirle perdón al Señor.
Uno está en aduana y entonces hay 5 personas. ¿Usted a dónde es? Finlandia, pase. Alemania, pase. ¿De dónde es? De España, pase. ¿Usted qué es? Colombiano, requísenlo. Ay, me da una rabia. Yo digo, ¿por qué? Somos bichos. Colombia es bicho en el mundo. Nuestro máximo representante en Colombia, en el exterior, ¿sabe quién es? Pablo Escobar. Y hacen de Pablo Escobar el ícono, la tierra de los delincuentes. Yo recuerdo alguna vez en uno de las aduanas, ay Señor, por eso el Señor ha probado mi carne. Yo amo mi patria. Cuando Colombia estaba en el peor momento, donde estaban quemando todas estas cosas y todo, muchos decían que se querían ir de Colombia. Yo le decía, Señor, yo me quedaré en mi patria hasta lo último, a no ser de que tú me des una orden diferente. Pero yo me quedaré en mi patria, enseñando a mi patria, animando a la gente de mi patria, dando palabra a la gente de mi patria. Yo en ese sentido soy patriota, créame. No para el fútbol, bueno, las finales. Pero cuando es Colombia, ya esto es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Y entonces, miren esto. ¿Qué pasa? Estos expatriados, les iba a decir que cuando uno está afuera, wow, uno se siente tan impotente. Aunque uno tiene la visa, el pasaporte, a veces cuando uno compra el tiquete uno tiene un seguro extranjero. Pero yo en muchos lugares yo digo, y si me da un dolor de muelas, ¿a dónde voy? Si me coge un carro, porque a veces estoy en un lugar, en un país afuera, y si me coge un carro y nadie me conoce, un NN que así murió un amigo de nosotros, un misionero, Víctor Ibagón, un excelente hombre. Él estaba en España, se fue solo. Durante 2 semanas él estuvo perdido en España. Nadie supo nada de Víctor Ibagón. Durante 2 semanas, un hombre que aquí en Colombia, en el área misionera, era una de las personas más importantes, en España fue un indocumentado más que murió, un NN que por 2 semanas no sabían quién era. Eso es lo tremendo de un expatriado. Esa era la comunidad a la que le escribió Pedro, gente expatriada. Pero viene la otra palabra, no solo eran expatriados, ¿qué más eran? Dispersos. A los expatriados dispersos, le agrega problema al asunto. ¿Por qué problema al asunto? Volvamos a la película. Póngale que en este momento nos vayan a expatriar a todos, que entre un montón de tipos armados. Ustedes se van de Colombia ya, tienen 3 camiones, nos montan, 4 o 5 camiones, nos montan y nos sacan de la patria. Pero que nos dejen junticos, al menos hacemos bullita junticos, al menos nos conocemos. Otra cosa es que nos expatrien y nos dispersen. Esa era la comunidad a la que Pedro le escribió. Gente expatriada y dispersa. Y el versículo 1 me dice el territorio. ¿Cuál era? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Usted mira, pastor, y eso qué. Yo soy así, a mí me gusta investigar. Entonces yo le dije a la inteligencia artificial, ¿cuántos kilómetros me abarcan esas regiones? Y me arroja 1500 kilómetros cuadrados. 1500 kilómetros cuadrados es mucho. De aquí a Cartagena hay 600. 1500 es 3 veces la distancia aquí a Cartagena, casi Venezuela. Los dispersaron en un territorio grande, solos. Mis hermanos, entreviste a un expatriado de esos. ¿Cómo se siente usted? ¿Y qué le van a decir? Desprotegido, desposeído, desprestigiado, desacreditado. Ponga todos los des. Sin patria, sin pueblo, sin posesión, sin propósito, solo llenos de miedo, llenos de vacíos, llenos de ansiedad. Yo no sé, tantas cosas.
a esa comunidad, Pedro le dice: venga, es a ustedes a quienes yo les quiero escribir. ¿Qué tiene que ver esa comunidad con Colombia? Somos para el mundo los tercermundistas, somos para el mundo los de Pablo Escobar, somos para el mundo los países subdesarrollados. Un día como hoy, así sea una pequeña alegría dentro de las muchas tristezas que tiene Colombia, puede decir al mundo: esta es Colombia. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Yo digo, sospechosamente Dios tiene algo con nuestra tierra. Busca los himnos de los países, de los 320 países en el mundo. Solo hay 3 naciones, solo hay 3 naciones, y una de ellas es nuestra nación Colombia, que todos los días hay una estrofa. El miércoles, cuando me reuní con mi familia a ver la semifinal, antes de empezar, muchos de ellos son inconversos, pero ese fue mi mensaje evangelístico. Les dije: cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Nuestra patria, algo tiene Dios con Colombia, y no es solo una copa. La copa es lo de menos, gane o perdamos, porque Dios no es colombiano ni argentino. El pastor Jorge puso algo muy bonito en las redes y estoy totalmente de acuerdo. Significa que si no gana Colombia, entonces Dios no está con Colombia. No, hay un montón de colombianos diciéndole: Dios, que gane Colombia. Hay un montón de argentinos: Señor, que gane Argentina. ¿De quién es Dios? Dios sabrá lo que hace. A mí me interesa, que quiero que gane, sí. De hecho, ya ganamos. Llegar a una final, ya ganamos. Pero a mí lo que me interesa es la palabra profética sobre esa nación. Colombia es uno de los pocos países del mundo que tiene una guerrilla tan fuerte como la que hay. Colombia es un país que ha sufrido. En Colombia hay desposeídos, desprestigiados, hay dispersados. Colombia es un pueblo que conoce las lágrimas. Colombia es un pueblo que conoce la pobreza. Colombia es una nación donde hay muchos hogares que han perdido a su papá, una patria de huérfanos. Para un país como Colombia, una epístola como Primera de Pedro, wow, a ustedes, Colombia, es la epístola de Primera de Pedro. Somos los expatriados dispersos, entre comillas, no como los de esta comunidad, pero sí, en muchos sentidos. Seguro que si entrevistamos a muchos colombianos, es la tierra del dolor. Por eso yo digo: Señor, qué lindo que de vez en cuando nos unimos toda Colombia para tener algunas alegrías como estas. No es cuestión solo de fútbol, se trata de algo más que fútbol. Es alegría para una nación que sabe lo que son las lágrimas. ¿Y qué le dice Pedro a esa comunidad de expatriados y dispersos? ¡Wow! ¡Wow! Mira lo que Pedro le dice. 7 cosas le dice. Tú la vas a anotar ahí. No voy a leer todas por causa del tiempo, pero tú, cuando yo lo edite, usted va a poder ver todas estas citas. La primera cosa que Pedro, una cosa antes que te iba a decir. Las experiencias traumáticas, está comprobado psicológicamente que las experiencias traumáticas en el cerebro crean cicatrices. Son puñaladas que entran a la mente y al cerebro, y son puñaladas que nunca serán olvidadas. Como una chica que fue violada va a olvidar esa violación. Como un hombre y una mujer que fueron traicionados en el amor, van a olvidar esa traición.
Los choques traumáticos dejan cicatrices en la mente. ¿Cómo quitar esas cicatrices? Yo te voy a decir qué dice Pedro. Pedro te da la herramienta para quitar esas cicatrices. Y abre por favor conmigo Primera de Pedro 1:12, 10 al 12. Primera de Pedro 1:10 al 12. Y te vas a dar cuenta la belleza de esto. Leámoslo desde el 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administran las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ojo pues esto, la primera cosa que Pedro le está diciendo es: comunidad que sufre, el momento que ustedes viven, no se preocupen, porque mucho antes los profetas, el Espíritu Santo les mostraba qué iba a ocurrir en los tiempos postreros, los tiempos en los que ustedes vivían. Y por profecía, a los que sufren hay esperanza. Los profetas no había venido Cristo, pero ellos desde antes decían: va a venir un día un Salvador, va a venir un día un Cristo, va a venir un día alguien que va a morir por ellos, y para todos los que sufren Él va a ser esperanza. Estos son los tiempos de hoy. Nosotros ya no miramos adelante, nosotros miramos atrás. Y podemos decirle a un Isaías, a un Jeremías, si lo tuviéramos en vivo, le podemos decir: no seas, tú lo profetizaste, yo ya lo viví, ya pasó, fue real, Él murió en la cruz. ¡Wow! La palabra profética es importante en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Cuán importante es la palabra profética. Ahí mismo en el 1:22, vea pues, en el 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo que, ay hermano, marque esto en Primera de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Wow! ¿Qué le dice Pedro a la comunidad marcada por el dolor? Déjate marcar por algo diferente al dolor. ¿Y qué es lo que te debe marcar? La palabra profética anunciada de antes. Tú tienes que coger la palabra y perdón lo que voy a decir, digo perdón porque es un término raro. Algunos saben que estoy estudiando filosofía, y en filosofía tenemos que presentar nuestra tesis de filosofía, y faltando 2 años para terminar la carrera, ya nos dijeron: vayan preparando la tesis para que tengan tiempo. Esta tesis que el Señor me dio no fue mía, el Señor la dio, es una belleza. El nombre que les voy a decir es un nombre raro. Usted cuando lo diga: pastor, ¿eso con qué se come? Pero tranquilo, yo se lo voy a explicar. Yasmín, si se aprendió el nombre Yasmín Wilson, no se lo aprendieron. Se llama teoepigénesis cuántica para una ontología tetradimensional. Pastor, ¿y eso qué es? Así hay que hablarle. En eso de filosofía hay que hablar un montón de cosas. Sencillo, definamos términos. Epigénesis
Está comprobado que el cerebro que fue marcado por experiencias duras y difíciles en la vida, uno puede hacer que el cerebro se regenere. Para el mundo científico es creando nuevas conexiones neuronales, es cambiar neuronas que tenían información negativa, cambiarlas por neuronas que tengan información positiva. Y entonces en el cerebro va pasando cosas. Habían conexiones, había una célula que decía tu mamá no te quiere, otra célula que decía tu papá te abandonó, otra célula que decía y aguantaron hambre, y todas esas se conectan y todos dicen usted es un expatriado disperso sin papá, huérfano, Eso es lo que pasa en el cerebro. Pero ¿sabes qué hace la palabra de Dios? Uno que estaba sufriendo porque no tenía mamá o papá, o si lo tenía y no lo quieren, y llega uno y se encuentra con un Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¡Wow! Y cuando uno decía, yo no soy capaz de nada, todo me da miedo, no soy capaz de nada, y uno se encuentra con un 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¡Wow! Y después a uno lo levantaron, usted no va a ser capaz de nada, usted es la oveja negra en la familia, usted le da nada, y uno se encuentra con un Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¿Y sabes qué va pasando en el cerebro? Va ocurriendo una teoepigénesis. La palabra va creando en mí una nueva estructura. ¿Y por qué cuántica? Porque la física cuántica ya se dio cuenta que la materia es cambiada, depende de quien la observa. No voy a entrar en detalles, pero el electrón se comporta de una forma si lo ves y se comporta de otra forma que si no lo ves. Entonces los físicos se están dando cuenta que tenemos capacidad para alterar la materia. Si usted dice todo está mal, la vida es difícil, todo va a estar mal y la vida es difícil. Pero si usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¡Wow! Todo va a cambiar. ¿Y qué está haciendo Pedro? Pedro está cogiendo a la comunidad de expatriados, a la comunidad de perseguidos, a la comunidad de vituperados y les está diciendo, renazcan por la palabra de Dios, cambien su forma de pensar, transfórmense. Hebreos 4:12 comparan la palabra con ¿qué? Con una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Se lo voy a decir de esta forma: si el mundo con sus dolores creó en mí cicatrices, entonces yo voy a tomar el cuchillo de la espada de la palabra de Dios y voy a crear esta palabra rara, contra cicatrices, que eso era la circuncisión. ¿Por qué Dios mandó la circuncisión? Era una cicatriz. Pero ¿sabes por qué Dios mandó una cicatriz? Ustedes vienen de Egipto. Egipto les dejó cicatrices en la espalda, cicatrices de dolor, de humillación, de que no son nada. Pues bien, ahora háganse una cicatriz en el órgano reproductor de vida y de placer, y me la van a cicatrizar. Cada vez que la vean van a decir, son el pueblo del pacto, de las promesas, que es lo que Pedro nos muestra. ¡Wow! Primer elemento para el pueblo disperso y expatriado, palabra. Pero hay un segundo elemento, rápidamente te lo voy a decir. El segundo elemento está en el prototipo. Vaya una vez más, o miremos el 1:11. Ya lo leímos, pero podemos volverlo a leer. Primera de Pedro, capítulo 1:11. Y vas a darte cuenta de algo muy interesante con esto. Mira lo que dice el 1:11. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de ¿quién? De Cristo. Anunciaba los sufrimientos de Cristo. Vaya conmigo al 2:21, ahí mismo, capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice el 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo ¿qué? Padeció
por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabes qué es lo segundo que está diciendo Pedro? Tranquilos, que si ustedes sufren, el Cristo en el cual ustedes creyeron también sufrió. El hecho de que suframos no quiere decir que somos los más de malas en la vida, porque nuestro Cristo también padeció y Él también tuvo sufrimientos, pero los sufrimientos, dice Pedro, son para una gloria mayor. Entonces Pedro está diciendo: para ustedes los cicatrizados con el dolor está la palabra, para ustedes los que están dispersos y expatriados, Cristo fue el prototipo de sufrimiento y que venció. Pero viene una tercera cosa. ¡Wow! Esta es una belleza, me fascina. El 1:2. Leámoslo desde el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Oye, ¿qué les dice? Elegidos según la presciencia. Presciencia es Dios sabía desde antes. Preconocimiento, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esta palabra Padre en primera de Pedro es clave. Se menciona mucho la palabra Padre. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo leería un expatriado, un disperso, estas palabras? ¿Cómo te sientes? Desposeído. Y Pedro le dice: no, tienes una riqueza inmarcesible, incontaminada en los cielos. ¿Cómo te sientes, huérfano? No, tienes un Padre que está en los cielos. ¿Cómo te sientes? Sin nada de herencia. No, tienes un premio. Y empieza, ahí es donde están los globitos. Tienes un Padre, tienes promesas, tienes un premio, tienes... mira el 2:9. Ahí mismo, el capítulo 2, 2:9. Wow, ¿cómo leería un expatriado este versículo? Mas vosotros sois los más de malas de la tierra, los subdesarrollados, los tercermundistas. No, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué le dice Pedro a los expatriados? No miren la tierra, no miren la sequedad del desierto, no miren los vituperios que les dan, no miren las humillaciones que han hecho, no miren las circunstancias difíciles que han vivido, no las miren. Miren al cielo y miren lo que el cielo les dice: son pueblo escogido, son real sacerdocio, no son los más de malas, son los elegidos por Dios. Y aunque en esta tierra no haya premio, allá hay una corona incorruptible, inmarcesible. ¡Wow! Pedro les dice: eleven su mirada, pueblo que sufres. No sé si Dios querrá darnos un triunfito hoy, pero es una pequeña alegría para una patria que sufre. Es una pequeña alegría de felicidad para decir al mundo: sí se puede, sí se puede. No importa que nos digan que somos los más de malas. Esta selección Colombia, yo solo me he emocionado por dos selecciones Colombia. La de Maturana, con el pibe Valderrama, con Asprilla. Oh, yo decía: Dios. ¿Sabe qué era lo que más me emocionaba? Eran pelados que nadie creía en ellos. Eran, entre comillas,
pelados de la calle, sin papá, aguantaban hambre, y yo verlos por allá, wow, eso se puede. Más o menos es lo mismo con esa nueva selección. Son gente. ¿Quién era un James Rodríguez? Tengo un video de James Rodríguez de 13 años jugando en la Pony y diciendo: ¿usted a qué aspira algún día? Yo algún día quiero estar en la selección Colombia. Un peladito de 13 años. Y yo digo: wow, mi hermano, no importa tu pasado, no importa tu sufrimiento, no importa tus lágrimas y tus dolores, estamos del lado del ganador. Estamos del lado de las promesas. Tenemos la palabra del Señor. Y venga, termino con otras cositas. Entonces él dijo, Pedro les dice: la palabra crea una circuncisión y te borra las cicatrices. Segundo, el prototipo Cristo. Él es, siendo Cristo, sufrió por nosotros. Tercero, las promesas. Cuarto, no vamos a detenernos mucho en esto, pero usted puede anotar las citas, o cuando yo lo ponga en la edición, ahí van a aparecer. Anote estas citas. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Primera de Pedro 2, 1. Primera de Pedro 2, 11 al 13. 2, 11 al 13. Primera de Pedro 4, 7. Y Primera de Pedro 5, 7 al 8. Se la repito. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Primera de Pedro 2, 1. Primera de Pedro 2, 11 al 13. Primera de Pedro 4, 7. Y Primera de Pedro 5, 7 al 8. Se lo voy a leer solo el primero, 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Atención a lo que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé que sobrios. Esta palabra sobrio se repite en Primera de Pedro 4 veces. Sean sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser ¿qué? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La cuarta cosa que Pedro le dice a esa comunidad es dos cosas: sean sobrios y sean santos. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. ¿Y qué es un ebrio? El que desconecta los sentidos. ¿Por qué Pedro le dice a esta sociedad: sea sobrios? Porque es que el dolor a veces nos desconecta los sentidos. Uno en el dolor hace locuras. Yo alguna vez prediqué a los jóvenes: la chica desengañada por un tipo que se la jugó, y entonces llega otro y dice: cómo lloras de lindo, nunca antes había visto una mujer llorar tan lindo. Entonces ella dice: un clavo saca otro clavo, entonces me enamoro de ese, y ese era peor que el otro, y creo un daño mayor. Somos expertos en ir de dolor en dolor, porque a veces perdemos sobriedad. Lo que Pedro está diciendo es: ojo, que el dolor no te haga perder la sobriedad. No pierdas los sentidos, conéctate. Efesios habla mucho de eso. Dice: vivid sabiamente, no como los necios. ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene dolor en el mundo? Dígame, ¿qué es lo que hace? Se emborracha, como si la borrachera le solucionara el problema. Antes eso se lo acaba de agrandar. Lo que dice el texto es: no te embriagues, sé sobrio. Dios te va a dar la capacidad. Todo problema viene con una puerta. Dios no nos ha dado una tentación de la cual no podamos salir, y juntamente con la prueba dará la salida, dice 1 Corintios 10:13. Dios no nos va a dar cosas que nosotros no podamos resolver, y a veces las pruebas es antes para estimular esto en nosotros. Entonces, que la sobriedad sea algo en medio del sufrimiento. Pero viene el otro: la santidad. Pastor, santidad. Uno en prueba no tiene ni tiempo de pecar. Es que hemos entendido que pecado es solamente lo sexual. No. Hay otros pecados que pueden ocurrir en la prueba. ¿Sabe cuál es el principal pecado? Juzgar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Job era supuestamente santo,
Pero en la prueba, ¿qué dijo? Señor, ¿usted por qué me mandó pruebas si yo soy tan bueno? ¿Sabe qué dijo Job? Yo ya prediqué de Job, usted lo puede ver en el canal, pero Job dijo: me parece que usted es el que se equivocó. Y Dios dice: o sea que usted me está diciendo que usted es el justo y yo soy el injusto. Ese es el pecado de la prueba. Y por eso Pedro le dice: sean santos. Que la prueba no te haga volver del común. Porque es que lo contrario a santidad no es pecado. Lo contrario a santidad es profano, común. La palabra santo significa separado, exclusivo, para uso exclusivo. Cuando deja de ser uso exclusivo, pasa a ser común. Entonces, en la prueba hay dos clases de personas: los que son del común, emborrachemos, maldigamos, deprimámonos, suicidémonos, eso es del común. Ser santos es: Señor, aunque no entienda, aunque esto no lo comprenda, aunque se me salga de mi convicción, yo no dejaré de adorarte, seguiré siendo tuyo y no me apartaré de ti, así no entienda. ¡Wow! Eso es no común, un santo para el Señor. Es lo que está diciendo Pedro. Y algo más, dos, tres cositas más brevemente. Esta me fascina. 1:18. Ya estamos terminando, mis hermanos. 1:18. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados. Subraye la palabra rescate. De vuestra, ¿qué? Vana manera de vivir. ¿Qué significa la palabra vana? No tiene precio. Algo vacío, algo vano es algo que no tiene fundamento. Y dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Y mira el rescate, no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira, mi hermano, ¿sabes qué está diciendo Pedro a esta comunidad? ¿Cómo se podía sentir una comunidad expatriada y dispersa? Sin precio, sin valor, no vale nada, subdesarrollados del tercer mundo. Pero le dice: no, ustedes deben cambiar esa forma que recibieron de sus padres. Estoy leyendo un libro, se llama Este dolor no es mío, un tremendo libro, y el libro habla de cómo nuestros ancestros influyen directa o indirectamente para muchas cosas que hoy tenemos. Muchos de nuestros miedos, literal, fueron heredados. Y de una familia donde todos tenían temor, muy posiblemente tú tengas un temor y tú no te lo expliques por qué. Ve, yo por qué soy tan temeroso de cosas. Averigüe quién fue su papá, su abuelo, su bisabuelo, y se dar cuenta que hay un temor que está allí. Y muchas veces heredamos un dolor. Esta es la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, todos los antepasados. Pero ¿qué cambia ese valor? Un otro valor. Y para que ustedes lo entiendan, yo ya lo he predicado, pero lo vuelvo a decir: tú estás prisionero en la prisión de la amargura, tú estás prisionero en la prisión del menosprecio, tú estás prisionero en la prisión del desprestigio, del que no vales nada. Satanás te tiene allí en esa prisión, no vales nada, y te tiene sumergido en un montón de cosas. De un momento a otro llega el Hijo de Dios a comprarte, y dice Jesús al diablo: vengo a rescatar, a pagar el precio del rescate de esta persona. Y el diablo dice: ¿qué vas a pagar por esto? No vale nada. Colombianos desarrollados del tercer mundo, no vale nada. ¿Acaso valdrá un peso? Cristo dice: vale más. Le pongo un 0, 10, vale más. Otro 0, 100. Otro 0, 1000. Otro 0, 10,000. Otro 0, 100,000. Otro 0, 1,000,000. Otro 0. Y el diablo está desesperado: ¿cuánto vale? ¿Vale el oro y la plata del mundo? Jesús dice: vale más. ¿Qué vale? Mi sangre. Wow. Para ti, expatriado, disperso, que el mundo no te valoró,
tu Cristo y mi Cristo nos dio un valor. Cuando nadie creyó en nosotros, Él creyó. Cuando nos decían no podíamos, con Él sí podemos. Y cuando nos dijeron no vas a ser capaz, con Él podemos. Y cuando nos cicatrizaron con cicatrices del dolor, llegó Cristo con su palabra y nos cicatrizó con otras cicatrices, las cicatrices del amor, las cicatrices de la palabra, las cicatrices de soy pueblo, linaje escogido, real sacerdocio. Ya mi mente no piensa en las heridas que el mundo me causó. Ya no miro el desierto de esta tierra, levanto mis ojos y miro al cielo. Eso es Primera de Pedro. ¿Sabes cómo termina Primera de Pedro? Hay otras cositas, por ejemplo en 4:8, Primera de Pedro 4:8, esto se los digo así. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes qué significa la palabra ferviente? Ardiente, fuego, candela de amor. No dejes que los tiempos malos te maten el amor. Mateo 24:12 dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuál amor? Lo tenemos en la visión de nuestra iglesia. Se enfriará el amor a Dios, el amor a sí mismo y el amor a los otros. Lo que dice Pedro es: no dejes apagar el fuego del amor por más pruebas que tengas. Tened ferviente amor. Eso es lo que dice Pedro. Y miren esta otra, 2:25. Mira lo que dice: porque vosotros erais ovejas descarriadas. Una oveja descarriada no tiene pastor, una oveja descarriada no tiene padre, una oveja descarriada no tiene promesas. Pero ahora os habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Wow! Este término pastor y obispo de vuestras almas no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, sino en Pedro. Pero dicen: tienen un pastor. Ustedes expatriados, dispersos, tienen un papá, tienen un pastor, tienen un obispo, tienen promesas, tienen un premio, tienen una corona, tienen posesión, tienen esperanza. ¡Wow! Es un mensaje diferente, tenerlo a Él como pastor. ¿Y sabe qué es lo lindo? Mire lo que dice el 5:1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sea revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es interesante que ese pastor de vuestras almas, Él ha destinado personas para que le ayuden en la obra que Él hace, y es el príncipe de los pastores. Qué lindo es que Dios en esta vida, a pesar del sufrimiento y el dolor, ha llamado a algunas personas para que nos vivamos, para recuperar y reparar vidas. Yo a veces no entiendo mi llamado, créame. Yo le dije al Señor, y se lo dije a Nana alguna vez: oíste, Nana, ¿cuándo vamos a terminar de reparar vidas? Y Nana me dijo: pues cuando el Señor venga y nos lleve, porque yo no me veo en otra cosa. O sea, uno le toca, hay semanas donde uno ve de todos los problemas. Un divorcio aquí, uno que se va a suicidar aquí, uno que le pegó a la esposa, uno que está aguantando hambre. Uno dice: ay Dios, ¿cuándo uno va a terminar? El Señor dice: tranquilo, sigan haciendo la labor, yo soy el príncipe de los pastores para esa comunidad que sufre. Wow. Pedro le dice: tienen la palabra, tienen el prototipo Cristo, les pido que vivan en pureza y prudencia, sobriedad, tienen unas promesas, se les dio un precio. Vivan en ferviente amor y vivan confiando en el príncipe de los pastores. ¿Cómo termina? 5:13. Primera de Pedro 5:13. Desde el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, si estás sufriendo ahora,
No te preocupes, habrá un tiempo donde Dios va a premiar tu fidelidad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Oh, descansa en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, recuerda que es una de las palabras que se repite. Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira cómo termina. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, por más que usted padezca en la vida, comparado a la eternidad, no es nada. Entonces seguirá siendo un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que hace la prueba en una vida. Nos perfecciona, nos afirma, nos establece y nos fortalece. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice en el 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Sabes que la iglesia que está en Babilonia puede ser un lugar geográfico, o puede ser, también hay otra iglesia que está sufriendo por el pecado, en medio del pecado, está en Babilonia, pero allá está. Ustedes están en medio de la prueba, permanezcan firmes. Esta es Primera de Pedro. Termino con este video. No quise borrar la publicidad porque son derechos de autor. Entonces usted me dirá, pastor, le va a hacer publicidad a Interrapidísimo. No. Yo no le voy a hacer publicidad a Interrapidísimo, pero hace 2 semanas me fui a ver la película Intensamente. Había un montón de mamás con niños y estaba yo con mi esposa. Y yo dije, bueno, todos tienen sus niños, ¿y yo qué? Usted es mi niña. Entonces venga, vamos a ver Intensamente. 2 viejos viendo Intensamente. Al otro día me fui con los nietos. Pero mis hermanos, antes de empezar la película Intensamente, mostraron un video. Interrapidísimo lo hizo, precisamente de la selección Colombia. Y ese video habla precisamente de gente que sufrió, de gente que tuvo un sueño, de gente que nadie creía en ellos. Y Francisco Maturana grabó este video. Por favor, véalo. Yo le digo cuando se acaba. ¿Ustedes saben por qué hace un tiempo dije que perder es ganar un poco? Se los intentaré explicar con algunos ejemplos. Porque nuestras pocas victorias están llenas de cientos de aprendizaje. Porque antes de que ese maravilloso grupo levantara la copa, cada uno de ellos tuvo que perder. Tuvieron que levantarse a sí mismos. Porque antes de ser Aresigor fue Víctor Hugo, el soñador, el del trabajar de noche y entrenar de día, buscando un futuro, buscando una oportunidad. Porque antes de las gloriosas atajadas de Oscar Córdoba, él tuvo que perder momentos con sus amigos y tiempos en familia. Porque detrás del impasable Vargas estuvo Fabián, el niño del Policarpa, el que tuvo que celebrar sus triunfos en soledad. Porque antes de Bedoya el aguerrido, existió Gerardo, el determinado, el que dedicó todo a su mamá, el mismo que despidió a la señora Rosalba. No podemos olvidar que antes de ser la selección del 2001, fuimos colombianos con problemas, con dificultades, con caídas, como todos. ¿Y saben algo? Lo intentamos en Rusia, soñamos con Qatar, lo intentamos en Brasil, lo intentamos todos. Pero lo único que aquí no perdemos es la fe en este bendito pueblo, la fe en nosotros mismos y en especial la fe en ustedes. Por eso queremos decirles que nos llegó la hora. Vamos, muchachos. ¿Cómo nos quedó? Interrapidísimo, optimista colaborador de la Selección Colombia.
a Colombia, a la gente que no cree en nosotros. Pido que aquí salgan misioneros para todo el mundo, empresarios para todas las naciones, que salgan personas y le digan al mundo: somos el pueblo elegido de Dios, somos el pueblo, el linaje escogido, el real sacerdocio, cada uno con sus talentos y sus dones. Que no nos conozcan como los narcotraficantes y los sicarios, sino el pueblo de Dios. Colócate de pie y vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra devuelve identidad a los que el mundo les quiso quitar identidad. Tu palabra devuelve valor a los que el mundo un día les quiso quitar valor. Tu palabra devuelve sueños a los que el mundo un día les quitó los sueños. Señor, aviva Colombia, no por el fútbol solamente, sino una nación que, como su himno lo dice, vivamos bajo la sombra de la cruz. Que nos conozcan, Señor, oh Dios, por ser una nación que tiene buenas familias, buenos padres, buenas madres. Porque tenemos una generación de jóvenes que no se nos van a perder en las drogas ni en los vicios, sino van a ser científicos, empresarios, predicadores, misioneros, artistas que van a cantar no para avivar las cosas del mundo, sino artistas como un Alex Campos, Señor, oh Dios, que está llevando el mensaje del evangelio a muchos. Yo no sé, Dios, qué quieras hacer con cada uno de estos y estas. Seguro que hay una historia, al igual como lo hubo con aquellos que muchos no creyeron de la selección Colombia. Pero tú lo puedes hacer. Tú eres el Dios que con lo poco hace mucho y de la nada hace todo. Tú eres el Dios que cree lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar lo sabio. Eso es lo que dice Pedro a una comunidad de expatriados, a una comunidad de dispersos, a una comunidad que había sufrido el dolor y la derrota. Pero tú los marcas con la palabra para decir: son pueblo escogido, real sacerdocio, linaje santo. Son comprados con la sangre del Cordero, no con oro ni plata. Y les espera un premio y una corona inmarcesible. Que nunca fallemos en la fe, que nunca flaqueemos, que nunca neguemos esta verdad, que la santidad, separados para ti a pesar del dolor, esté en nosotros, que no perdamos la sobriedad, pastor de nuestras almas, y ante todo, Padre para una nación de muchos huérfanos. El mismo Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que la paz del Señor esté con ustedes.